Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Ortiz Benavides, profesor del área de CTA, con el curso de Biología y nuestro tema Evolución para el quinto año de secundaria. Muy bien. Listo. ¿Qué es la evolución? Ese conjunto de cambios que ocurren en la poza genética de una población. Los cambios se conocen con el nombre de mutaciones, mientras que la poza genética es el conjunto de genes de una población. La población biológica es el conjunto de individuos de una misma especie, ese conjunto de individuos de una especie que habita en un mismo medio, ¿no? Entonces, ¿sí? A los cambios se le dicen mutaciones y a la poza genética se le dicen los genes que tiene una determinada población. Pruebas de la evolución. Prueba paleontológica. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Paleo es antiguo, onto es ser, ¿no? La antigüedad de los seres. Se denomina fósil a todo resto o rastro que han dejado seres vivos ancestrales. Ideal latín fossilium, que significa algo que ha sido desenterrado. Y fodere, que es cavar. Existen 5 tipos de fósiles: petrificaciones, restos anatómicos, preservados, moldes y huellas. Muy bien. Pruebas de la anatomía comparada. Bueno, vamos a ver esto. Sí, está bien. Pruebas de la anatomía comparada. La anatomía comparada es una rama de la zoología que se encarga de establecer semejanzas y diferencias existentes entre órganos, aparatos y sistemas de especies animales. La anatomía comparada ha establecido 3 pruebas evolutivas: la existencia de órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. ¿Sí? Entonces, justamente esa anatomía se encarga de comparar y justamente explicar la evolución de aquellas especies. Órganos homólogos. Estructura similar en estructura de desarrollo embrionario, hibernación e irrigación. Son órganos homólogos. Las patas delanteras en forma de aletas de focas, las alas de los murciélagos, las extremidades anteriores de un caballo y los miembros superiores del hombre. Órganos análogos son aquellos que realizan la misma función con estructuras diferentes. Ejemplo, el ala del ave, el ala de los insectos son pruebas de la evolución convergente, ¿no? O sea, tienen diferente estructura, pero tienen la misma función. Esos son los órganos análogos. Y de los homólogos tienen la misma característica, ¿no? Órganos rudimentarios. Estructuras de tamaño reducido que heredan los organismos de sus ancestros evolutivos. Generalmente no cumplen función y se hayan degenerados. En el cuerpo humano hay más de 100 órganos rudimentarios, entre los que están comprendidos los músculos nasales y auriculares, la muela del juicio, la membrana nictitante, el vello corporal, el pezón en el hombre, los músculos segmentarios abdominales, el apéndice venoiforme, el coxis. Muy bien, todos ellos son hereditarios y ya no sabemos para qué función tienen, ¿no? Prueba de la embriología. La embriología es una rama de la anatomía que estudia el desarrollo embrionario. El ensayo alemán darwinista Erwin Hackett formuló en 1868 la ley biogenética fundamental, según la cual la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. El individuo repite en el transcurso rápido y breve de su desarrollo los más importantes cambios que experimentaron sus antepasados en el curso lento y prolongado de su desarrollo evolutivo. El fenómeno es conocido también como recapitulación, ¿no? Eso fue justamente el experimento que él investigó, ¿no? Por medio de los embriones, ¿no? ¿Cuál es la comparación evolutiva? Y con respecto a lo anterior, de los vestigios que hay, justamente el coxis nos da como una especie de
pista, ¿no? De que anteriormente los humanos teníamos cola, los hombres, ¿no? Y el COSI justamente es una prueba de ello. Por eso que eso se ha ido pasando de generación en generación. Prueba bioquímica. Como resultado de la investigación bioquímica se ha establecido que los ácidos nucleicos que forman parte del material genético en todos los seres vivos, incluyendo a las plantas, presentan básicamente la misma estructura molecular, ya que están constituidos por 5 clases de átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esto no es todo, el código genético es universal. Todos los organismos vivos de nuestro planeta utilizan el mismo código para realizar la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas. La tripsina, que actúa sobre las proteínas que presentan en muchos animales, desde los protozoos hasta el hombre, y la amilasa, que actúa sobre los almidones que se hallan desde las esponjas hasta los mamíferos. Claro. Justamente en lo que respecta a las plantas, la amilasa tiene un valor, es una de las proteínas más sobresalientes, ¿no? Y que forman el almidón, que es el alimento de ellos, ¿no? Y que también nos sirve a los humanos. Pruebas moleculares. La universalidad del código genético es una prueba fehaciente de que todos los seres vivos están emparentados. Las secuencias de aminoácidos en proteínas comunes revelan mayores similitudes en especies muy relacionadas. Una mayor proporción de la secuencia de nucleótidos en el ADN es idéntica en organismos estrechamente relacionados. Las comparaciones de las secuencias en el ARN ribosómico son utilizadas actualmente para determinar la relación entre organismos. Muy bien. La teoría de la evolución. La teoría evolutiva ha hecho surgir fuentes apasionadas, controversiales entre la ciencia y la religión. En biología, se postula que desde que apareció la vida se ha producido un proceso de transformación de formas antiguas en nuevas especies. Los mecanismos de este proceso han sido explicados finalmente por Lamarck y Darwin. Luego, tenemos letra A, herencias con caracteres adquiridos. Mecanismo de evolución propuesto por Jean-Baptiste de Lamarck en 1801 y expuesta de una manera completa en su Philosophie Zoologique. Lamarck reconoció una continuidad fundamental de las distintas clases animales y creyó que se había producido una evolución progresiva y de formas y estructuras. Un ejemplo clásico del lamarckismo es la explicación del proceso evolutivo de las jirafas. Para Lamarck, los antepasados de las jirafas tenían el cuello corto y se alimentaban de hierbas. En la época de sequías, ante la escasez de pastos, les surgió la necesidad de estirar patas y el cuello. Esa característica fue transmitida a la descendencia de generación en generación hasta formar los cuellos largos que hoy conocemos. La teoría de Lamarck es basada en las siguientes consideraciones. 1. Los cambios ambientales influyen en la forma y organización de los seres vivos, es decir, que causa nuevas necesidades en los organismos. Muy bien, lo que Lamarck plantea justamente que dice de que por necesidad, ¿sí?, tanto alimenticia o de sobrevivencia, las especies adquirieron características que no eran innatas a ellas, sino por necesidad lo hicieron. Y esa información la fue pasando de generación en generación, como el ejemplo de la jirafa, ¿no? Número 2. Debido a ellos, los organismos que se ven obligados a usar algunos órganos con mayor intensidad que otros. El uso continuo, desarrollo y aumento del tamaño de cualquier órgano, mientras que su desuso lo debilita hasta que desaparece. Ley de uso y desuso. En algunos casos, algunas especies hay eso. Los cambios de los organismos son hereditarios, se transmite de generación en generación durante la reproducción. Herencia de caracteres adquiridos. Selección natural. Mecanismo evolutivo propuesto por el naturalista inglés Charles Darwin en su libro El origen de las especies, o On the Origin of Species, by means of natural selection, or the preservation of favored races in the search for life, o también llamado como el origen de las especies.
todo ese nombre justamente se resume en estas tres palabras, ¿no? Origen de las especies. En el origen de las especies por medio de la selección natural, Darwin propone lo siguiente: en la naturaleza existe variabilidad, los miembros de una población son diferentes. La población aumenta en progresión geométrica. Entre los miembros de la población se establece una lucha por la existencia. Las enfermedades, la competencia, el clima y otros factores naturales limitan a muchos individuos a los que presentan variaciones desfavorables. Se ve la supervivencia del más apto, que es la denominación de selección natural. Neodarwinismo, teoría sintética, se fundamenta en el principio de selección natural como causa de la evolución, pero difiere en los siguientes aspectos fundamentales. Rechaza el principio del lamarckismo de la herencia de los caracteres adquiridos. Admite que las variaciones sobre las que actúa la selección natural se heredan según la ley de Mendel. C. Ocurre en poblaciones con proceso de mutación. Teoría de la mutación de Hugo de Virres. Sostiene que las especies de grandes saltos evolutivos, grandes mutaciones de una generación a otra. Bueno, den un salto evolutivo, eso es complicado, ¿eh? Estos grandes saltos producirían descendientes distintos a sus progenitores como para ser considerados nuevas especies. Fuerzas elementales de la evolución: la mutación, la deriva genética, la migración genética, la selección natural. Tipos de evolución: evolución convergente. Especies poco relacionadas pueden desarrollar estructuras más o menos similares al habitar el mismo medio y o tener las mismas necesidades para supervivencia. Por ejemplo, las alas de los murciélagos son análogos a las de las mariposas. Es convergente, ¿no? Evolución divergente. También se denomina radiación adaptiva. La evolución parte de una sola especie ancestral que es que al dispersarse origina una variedad de formas que habitan medios algo diferentes. Bueno, el ejemplo clásico de la radiación adaptiva es la evolución de los mamíferos placentarios de una criatura primitiva insectívora con 5 dedos y patas cortas que caminaba con la planta de los pies sobre el suelo. Se han originado todos los mamíferos placentarios actuales: ciervos, lobos, focas, ballenas, murciélagos, osos. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta justamente esa información. Y luego darwinismo, claro que se va un poquito más allá, toma algunas consideraciones de Charles Darwin, ¿no? Pero Charles Darwin lo que nos habla en especial es de la variabilidad, que las poblaciones son diferentes entre sí. O sea, en una misma población de una especie en específico, no van a ser iguales, van a ser diferentes, pero tienen características genéticas iguales, pero características físicas diferentes. La población aumenta en progresión geométrica, también se sabe eso, ¿no? Es una teoría ya comprobada, inclusive se usa en lo que es economía. Entre los miembros de la población se establece una lucha por la existencia, las enfermedades, claro. Entonces es la supervivencia. Y las especies han ido evolucionando por supervivencia y algunas han adaptado algunas características por supervivencia. Muy bien, justamente ustedes tienen una ficha de aplicación con 10 ejercicios para que lo puedan realizar. Muy bien, muchachos, eso sería todo con respecto a esta clase, ¿sí? Lean, les voy a mandar el PDF también sobre este tema y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Y aparte de eso, distanciamiento social, lavarse la mano de uso de alcohol en gel o alcohol solo, ¿no? Mascarilla, protector facial y evitar las aglomeraciones porque el COVID está fuerte y hay que cuidarnos. Nos vemos hasta mañana. Cuídense. Chao.